Minutos, José La Luz. Buenos días y saludos para todos en este inicio del fin de semana. Ayer la marca global Apple comenzó a enviar las invitaciones para el 9 de septiembre. Van a poner en circulación un dispositivo nuevo y todo el mundo está esperando que sea la sexta versión del iPhone, que salió en el año 2007 y cambió para siempre el concepto de teléfonos inteligentes que había estado trabajando BlackBerry desde el año 2000. ¿Lo van a aplicar para el iPhone 6? Lo van a presentar, los expertos dicen que van a presentar el iPhone 6, dos versiones, una pantalla de 4.7 pulgadas y otra pantalla de 5.5. Es lo que se tiene esperado. La gran debilidad de iPhone es que no ha querido ajustarse a la demanda de los clientes de tener una pantalla, un dispositivo más grande. Estoy peleando con Samsung. Para reproducir contenido, exactamente. Básicamente peleando con Samsung y con propuestas como la de HTC, que son las más competitivas en ese renglón, y Sony también. Entonces, iPhone ha cedió en el otoño pasado cuando puso en circulación el iPhone 5C, que es un teléfono con los requerimientos estándares del iPhone, pero con materiales y terminación más baratos para poder bajar los precios. Ahora es todo lo contrario. Se está hablando de grafito en la pantalla. El grafito es el tipo de cristal que usan los relojes de gama media y alta, que es resistente al rayado. Casi no se rompen. Eso van a utilizar en las pantallas y ya se están generando muchísimas expectativas sobre lo que va a traer este acontecimiento de Apple, que posiblemente también actualice su sistema operativo, el iOS ya la versión 8, y también posiblemente presente el iWatch, que es un reloj inteligente, porque ayer Samsung presentó la tercera generación de su reloj inteligente y los expertos creen que se debe a un anticipo de lo que pudiera traer Apple, y también lo hizo LG y ya lo había hecho hace una semana Motorola con el 360. 4 relojes inteligentes en prácticamente 2 semanas van a salir al mercado, y aquí yo quiero hacer una reflexión. Si ustedes conocen de relojes, ustedes pueden encontrar que un reloj como Patek Philippe, como Roger Dubois, como el Hublot All Black Power, te pueden costar entre 75,000 y 150,000 dólares. Te pueden costar hasta más de ahí. Pero solamente dan la hora, no hacen más nada. Más nada, dan la hora y la fecha. Pero estos relojes que salieron al mercado esta semana, yo te diría que ni eso, porque ni eso, siquiera eso. ¿Sí te dan la fecha, Julio? Sí, pero que la gente que tiene un reloj, eso no es para ver la hora. No, para ver la hora, tú no necesitas reloj para ver hora. Bueno, pero lo que... en tu teléfono está la hora. Pero lo que te quiero... realmente el reloj hace tiempo que es una prenda decorativa. Pero lo que te es una prenda porque usted no la necesita para nada. Lo que te quiero decir es que el reloj como tal juega un rol en los patrones culturales, porque las grandes marcas globales de tecnología no te están haciendo una pulsera, es relojes. Por eso te están haciendo relojes. O sea, te hacen pulseras inteligentes como esta que yo tengo puesta, que me mide la caloría. Pero eso es de goma, eso cuesta $100. Sí. Te están haciendo relojes porque el reloj tiene un valor fundamental en la sociedad. Ahora, ¿qué hacen esos relojes tradicionales además de ser caros? No hacen nada. Ahora tú tienes un reloj como el que puso Samsung ayer en circulación, el Gears, o tú tienes un reloj como el que va a poner posiblemente Apple esta semana, y tú tienes relojes que tienen 100 funciones. Incluso el Samsung tiene cámara y tiene micrófono. Entonces, imagínense ustedes qué va a pasar dentro de 10 años. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Bueno, eso es un cambio de patrón cultural que nosotros tenemos que ir observando. Pero eso solamente va a pasar con el reloj. No va a pasar con las obras de arte. El que tenga un cuadro en su casa con una imagen fija sabe que lo tiene que vender ahora, si cuesta $1,000,000, o si cuesta $100,000, o si cuesta $200,000. Porque dentro de 10 años
la generación actual que va a estar dirigiendo los procesos sociales no le va a interesar eso. Eso le va a interesar a los museos, porque la generación actual va a valorar el arte inteligente, el arte de tercera ola. No va a valorar esa pintura fija que no tienen valor intrínseco, que no importa quién la pintara, es un pedazo de tela con pintura arriba. Entonces, el Internet de la cosa va a traer obras de arte inteligente que se van a poner del color de tu temperamento, de tu ánimo, y te van a cambiar la forma y te van a poner música y van a cambiar los temas en función de cómo tú te sientas ese día. Y esa es la tendencia, eso no lo para nadie. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para cuando esa situación en la República Dominicana llegue e impacte el empleo. Ayer el portal de información, de negocios y de tecnología que se llama Business Insider presentó 2 informes interesantes. Cómo se están comportando los pagos ahora y cómo se van a comportar para el 2018. Para el 2018 el 80% de los pagos mundiales se van a hacer de manera electrónica, se van a hacer de manera inteligente, no se van a hacer en escritorio. Lo mismo pasa con los empleos. La mayoría de los empleos ahora que pertenecen a la primera y segunda ola, que es la de agricultura y la industrial, van a desaparecer o se van a poner en su mínima expresión. Porque la mayoría de los empleos van a ser sustituidos por máquinas, por robots, van a ser automatizados o simplemente van a desaparecer. Entonces nosotros deberíamos tener, aunque sea una oficinita por ahí, investigando esos procesos, porque eso nos llega directamente a nosotros. Y eso es muy importante. Entonces, miren, señores, mañana vamos a estar en Cotuí, en la Universidad ITECO, con nuestra conferencia de liderazgo responsable. Gracias a todos los organizadores. No lo puedo mencionar ahora porque son muchos. Pero gracias a todos por hacer posible esta oportunidad de que hablemos de liderazgo responsable. ¿De dónde vienen los liderazgos? ¿Cuáles son los hechos históricos que los impulsan? ¿Por qué ahora podemos hablar de liderazgo y hace 20 años no podíamos hablar de eso porque nadie nos hubiera hecho caso? ¿Qué pasa con eso? Entonces, ¿cómo se refleja el liderazgo en la familia, en la comunidad, en la escuela, en la empresa, en la política? Vamos a hablar de todo eso mañana en Cotuí. Y por último, yo quiero decir lo siguiente. En el año de 1990, cuando se terminó la Guerra Fría, porque el muro de Berlín se había caído meses antes y Rusia había perdido la guerra en Afganistán, en el Vietnam ruso que fue Afganistán, entonces el mundo cambió. Dijo Sabina, ahora el mundo está recién pintado en el año 2000. Entonces, un año después se produjo la Guerra del Golfo Pérsico. La Guerra del Golfo Pérsico que fue resultado de la invasión que Irak le hizo a Kuwait, porque entre otras cosas se estaban deprimiendo los precios del petróleo, Irak tenía sus reservas limitadas, Kuwait estaba produciendo más petróleo de la cuenta, entre otros factores muchísimos, y en agosto creo que fue, Saddam Hussein invadió Kuwait. Bueno, un grupo internacional validado por la ONU y encabezado por los Estados Unidos invadieron el Golfo Pérsico. Estados Unidos mandó más de 400.000 tropas, o una tropa con más de 400.000 soldados. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué significa el nombre de la base? De Al Qaeda, perdón. El nombre de Al Qaeda significa la base. Esa base no se hizo para luchar contra Estados Unidos. Esa base se hizo para luchar contra los comunistas, contra los rusos en Afganistán. Ahora, ¿qué pasa? Que esa base que recibió entrenamiento, información, apoyo logístico de los norteamericanos, cuando pasó la Guerra del Golfo, los norteamericanos habían instalado también sus bases, sus Al-Qaedas. ¿Dónde lo habían instalado? En Arabia Saudí, que es la región más sagrada para el Islam, para los musulmanes. Entonces, cuando terminó la guerra, los musulmanes más fundamentalistas, más radicales, más celosos, pensaron que Estados Unidos se iba a retirar. Y Estados Unidos no se retiró y Estados Unidos se quedó ahí. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió?
Vamos a saludar la presencia de Francisco Domínguez Brito, fiscal de la República Dominicana, señor. ¿Qué sucedió entonces? De la República. ¿Qué sucedió entonces cuando Estados Unidos dejó sus bases en Arabia Saudí? La base de Al Qaeda de Osama Bin Laden, que era parte de la familia, de la aristocracia de Arabia Saudí, que había heredado una fortuna de casi $100 millones de su padre, se le viró a los norteamericanos y comenzó a enfrentarlos, porque ellos entienden que fue una agresión que Estados Unidos dejara las bases en Arabia Saudita y que el reino de Arabia Saudita se lo permitiera. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Ahí vinieron el ataque al US Destructor Code, ahí vinieron los ataques a la embajada en Tanzania, ahí vino el lamentable 11 de septiembre, ahí vino el primer intento de tumbar las torres, que fue en el 94, las Torres Gemelas, ahí vino la invasión de Irak del 2003, y entonces en ese proceso, después de la invasión de Irak, y esto es muy importante, es que nace lo que se conoce hoy como el Estado Islámico, como el ISIS, como el Levante. Es un grupo más fundamentalista y más radical que Al Qaeda, a tal punto de que Al Qaeda lo separó de sus filas, porque el Levante, el Estado Islámico, el ISIS no respeta ni siquiera los mismos sunitas, que es la denominación mayoritaria de los árabes, pero que es de la cual ellos de alguna manera forman parte. Ellos empezaron haciéndole oposición a la ocupación norteamericana en Irak y al gobierno chiita de al-Assad en en Siria. Entonces, esa invasión del Golfo Pérsico, miren cómo trajo los ataques a la embajada norteamericana, los ataques a posiciones estratégicas norteamericanas, trajo el 11 de septiembre, trajo la invasión a Irak y trajo la creación de este grupo que ahora los expertos dicen que es la mayor amenaza que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, ese grupo del Estado Islámico. Y yo le quiero poner este ejemplo, este caso como ilustración. James Foley era un periodista freelance, o sea, un periodista independiente que construía historia y se la vendía a los medios. Él era fotoreportero. Estaba cubriendo los acontecimientos en el Medio Oriente después de la guerra de Siria en el 2011. ¿Qué pasó con James Foley? Ese grupo fundamentalista islámico lo atrapó, lo secuestró hace 2 años. Entonces, un joven, Abdel Mahed Bari, que se conoce como The Lyricist, porque también es rapero, estaba participando en el 2011 en la Primavera Árabe. En la Primavera Árabe, como parte de los hermanos musulmanes que enfrentaron al régimen de Hosni Mubarak en Egipto. ¿Por qué lo estaba haciendo él? Bueno, él es musulmán, pero además su papá, de su mismo nombre, Abdel Mahed, es un abogado que fue torturado por la fuerza de Hosni Mubarak en Egipto. Fue secuestrado, fue torturado sin pasarle un juicio. Después que cayó el régimen de Mubarak, su papá, Abdel Mahed, fue reconocido por organismos internacionales y se convirtió en un abogado que promovía la defensa de los derechos humanos en el Medio Oriente y se nacionalizó junto a su familia como inglés. Bueno, hace unos años, creo que fue, no recuerdo en qué año específicamente, pero recientemente Estados Unidos vinculó a ese abogado a Al Qaeda y se lo solicitó a Inglaterra en extradición. El hijo de él, Mahed Bari, The Lyricist, que era simplemente un cantante urbano, un activista social, entonces al ver lo que le hicieron a su padre, que se lo llevaron sin extradición, no se sabe a dónde, unos dicen que está en Texas, otros dicen que está en la prisión de Guantánamo, entonces se llenó de odio, se llenó de resentimiento y fue atrapado, fue conquistado, reclutado por este grupo que se llama el Estado Islámico. ¿Ustedes saben quién es ese joven? Mahed Bari, el que le quitó la cabeza, el que decapitó a James Foley. ¿Y ustedes saben por qué James Foley tenía un uniforme naranja en el video que está prohibido ahora en las redes? Porque era para mandarle un mensaje
a Estados Unidos de que ellos estaban haciendo con el periodista Foley, que no tiene nada que ver con eso, lo que Estados Unidos está haciendo con los presos de Guantánamo. O sea, eso es una cosa terrible. ¿Por qué yo decía todo esto, esta reflexión? Porque yo pienso que nosotros debemos, como beneficiarios de la cultura occidental, promover nuestra cultura. Yo estoy totalmente ideológicamente identificado con la cultura universal, con la que nosotros vivimos. Porque la cultura universal reproduce la naturaleza. Vamos para adelante, somos progresistas. Eso es lo que hace la cultura universal. Empuja permanentemente la fuerza de la naturaleza hacia adelante, hacia el porvenir. Yo creo en eso. Yo no quiero vivir en una cueva como viven en el Medio Oriente, que apuestan al pasado. La cultura occidental apuesta al futuro, a la ciencia, a la investigación, al desarrollo, a la calidad de vida, a la mejoría de la calidad de vida y de la condición humana. Somos la especie número 1 en la Tierra. Y eso es lo que refleja la cultura universal. Ahora, tú no puedes ir a occidentalizar al Medio Oriente con misiles y con bombas, porque tú lo que estás generando es más odio y más violencia. Tú tienes que occidentalizar el Medio Oriente como yo quiero que nosotros occidentalicemos Haití. Haití es un enclave africano en América y hay que occidentalizarlo para que ellos aporten al desarrollo, no para que sean una carga para América y para Occidente. Entonces nosotros tenemos que occidentalizarlo, pero sobre la base de la cultura, de la tecnología, de la educación, del conocimiento y del respeto, no de la violencia, porque la violencia solamente engendra más violencia.